Miaulín y el oso de trapo. Mi nombre es Miaulín, y soy un gatito gris con una manchita blanca en el pecho. Siempre fui curioso, tal vez demasiado. Mi mamá dice que eso me meterá en problemas un día, y creo que ya lo hizo. Todo empezó cuando nos mudamos a la vieja casa de mi abuela. Ella era una gata sabia, de las que huelen a flores secas y hablan con susurros. Murió hace poco, y mi familia decidió que viviríamos ahí por un tiempo mientras arreglaban unos asuntos. La casa estaba llena de muebles antiguos, polvo en el aire y una sensación que no me gustaba nada. Pero lo peor fue el cuarto del ático. Era pequeño, lleno de cajas y cosas viejas, y olía a madera húmeda. Un día, mientras jugaba a explorar, encontré una caja que no parecía como las otras. Era de terciopelo negro, con un candado roto. La abrí. Dentro, había un oso de trapo. No era lindo. Tenía un ojo arrancado y el otro era un botón rojo que parecía sangrar luz. Su hocico estaba torcido en una sonrisa rota y tenía una llave colgando del cuello. En su pancita, cosido con hilo negro, decía Benny. Lo llevé a mi cuarto. Esa noche, lo puse en una repisa. Pero a la mañana siguiente, Benny ya no estaba ahí. Lo encontré sentado en mi almohada. Pensé que era mi hermanito Galletito el que lo movió, pero él juró no haberlo tocado. Miau, no me gusta ese oso, dijo mi hermanito. Y eso que a él le encantan los peluches. Esa noche, escuché ruidos. Ruidos de tela arrastrándose por el suelo. Algo pequeño caminando. Abrí los ojos y vi a Benny parado a los pies de mi cama. Su botón rojo brillaba. Su boca sonreía más que antes. Hola, Miaulín, susurró con voz de trapo rasgado. Grité. Mis papás subieron, pero el oso estaba de nuevo en su repisa. Me regañaron por asustar a Galletito y me mandaron a dormir. Esa fue la primera noche. La segunda noche, Benny me habló otra vez. Quiero jugar contigo, para siempre. Me lancé de la cama y corrí con mis papás. Pero nadie me creyó. Me dijeron que estaba soñando. Que eran los nervios de la mudanza. Pero yo lo escuché. Lo vi moverse. El tercer día, Galletito desapareció. Lo buscamos por toda la casa. Mis papás estaban desesperados. Yo lo encontré. En el ático. Sentado en un rincón oscuro, con Benny en su regazo. Galletito no hablaba. No se movía. Tenía los ojos en blanco. Como si su alma no estuviera allí. Agarré al oso con las garras y lo arañé. Pero no se rompía. Su tela era más dura que la madera. Entonces vi que la llave colgaba de su cuello, aún brillante. La tomé. Benny gritó. Un chillido seco, como el de una puerta oxidada, pero desde dentro de mi cabeza. Corrí por la casa. La llave me quemaba las patas. No sabía qué hacer, hasta que recordé algo que mi abuela me había contado una vez, cuando era muy pequeñito. Algunos juguetes no fueron hechos para jugar. Fueron hechos para contener. Fui a su cuarto. Busqué su diario. Lo encontré en un cajón bajo una tabla suelta. Las páginas hablaban del oso de ojos rojos, un espíritu que se encerraba en un muñeco para alimentarse de las emociones de los niños, hasta vaciarlos. La única forma de encerrarlo de nuevo era usar la llave para abrir su pecho, meter dentro un objeto querido y volver a coserlo con hilo negro. Tenía que hacerlo antes de que se llevara completamente a Galletito. Corrí de nuevo al ático. Benny ya estaba de pie. Sus brazos eran más largos, sus dientes eran hilos tensos, y su ojo rojo ardía. No podrás quitármelo, él ya es mío, susurró. No le hablé. Salté sobre él, abrí su pecho con la llave, y metí dentro mi cascabel favorito. El que me regaló Galletito cuando cumplí 3 meses. Mientras el oso chillaba, tomé una aguja del costurero de abuela y cosí, temblando, con hilo negro. Cuando terminé la última puntada, Benny dejó de moverse. Se desplomó. Galletito despertó. Lloraba. Yo también. Lo abracé muy fuerte.
Bajamos del ático y le conté todo a mis papás. Ellos no creyeron una sola palabra, por supuesto. Dijeron que había sido un susto, que el pequeño se había dormido ahí, que yo imaginé cosas. Pero mamá quemó el oso. O eso me dijo. Aunque a veces creo que no lo hizo. Porque esta mañana encontré un botón rojo en mi almohada. Y escuché un susurro, muy bajito. ¿Quieres jugar otra vez? La muñeca de porcelana de Michi Bella. Michi Arturo, Michi Bella y Michi Elías eran 3 hermanos gatunos que vivían en un tranquilo pueblito llamado Ñaujolotepec, donde las casas eran pequeñas y coloridas, y todos se conocían. Aquel verano, los 3 gatitos fueron a pasar unas semanas en la casa de su tía, la excéntrica tía Michenia, quien vivía en una antigua mansión a las afueras del pueblo, justo donde los árboles hacían sombra perpetua y el viento parecía susurrar secretos al oído. Pero no entren a la vitrina del salón rojo, advirtió tía Michenia el primer día, mientras servía pastel de sardina. Esa habitación guarda cosas muy viejas y muy delicadas. Los 3 asintieron, pero por supuesto, era justo ahí donde terminarían entrando. La habitación roja estaba al final de un pasillo que olía a madera húmeda y naftalina. Tenía un tapiz oscuro, un piano cubierto con una sábana y una gran vitrina de cristal llena de muñecas antiguas. Pero había una que destacaba. Una muñeca de porcelana, sentada en el centro, con cabello de hilos finos color ceniza y un vestido de encaje tan blanco como los copos de nieve. Sus ojos eran de vidrio azul pálido, y su rostro tenía una sonrisa apenas perceptible. «¡Guau!», murmuró Michi Bella, fascinada. «Es preciosa». «Y da miedito», agregó Michi Elías. La muñeca tenía un letrero colgando del cuello que decía simplemente: «No abrir». Michi Bella no hizo caso. Aquella noche, mientras sus hermanos dormían, volvió sola a la habitación. Empujó con cuidado la puerta chirriante, se acercó a la vitrina y la abrió. Sacó la muñeca, la acunó entre sus patas y le dijo en voz bajita: «Te llamaré Luzbelita». Esa fue la primera noche que todo cambió. A la mañana siguiente, Michi Bella no se despertó a la hora normal. Cuando Michi Arturo entró a su cuarto, la encontró sentada en el suelo, mirando la pared, con la muñeca en su regazo. «¿Michi? ¿Todo bien?». «Ella me contó un secreto», dijo, con una voz que no parecía suya. «Pero no puedo decírtelo, o me va a coser la boca». Desde entonces, Michi Bella cambió. Ya no comía atún. No jugaba. Solo hablaba con Luzbelita, la muñeca. A veces, en mitad de la noche, se le escuchaba reír o llorar. Decía cosas como: «Sí, sí, yo también quiero quedarme para siempre en la casa de los hilos». «¿Por qué él se movió?». «Le dijiste que no se moviera, Luzbelita». «No quiero agujas». «No más agujas». Michi Arturo y Michi Elías estaban asustados. Una noche, la muñeca apareció en la cama de Michi Elías, sentada sobre su panza, con las patas cruzadas. Y no estaba en el cuarto de Michi Bella la noche anterior. La dejaron en la vitrina. Cerraron con llave. Tía Michenia no estaba. Había salido a comprar más comida. Pero Luzbelita siempre volvía. Empezaron a ver cosas. Garras marcadas en el espejo. Siluetas pequeñas corriendo por el pasillo. Canciones infantiles tarareadas por voces que no eran de ninguno de ellos. Una noche, despertaron con Michi Bella gritando. Su cuerpo estaba en el centro del cuarto rojo, sentada como muñeca, con hilos negros atados a las patas y la boca cosida. Luzbelita dijo que yo no era lo suficientemente buena. Lloró cuando lograron quitarle los hilos. Dijo que tenía que hacerme una muñeca para que nunca la abandonara. Michi Arturo, decidido a poner fin al horror, fue con Michi Elías al viejo estudio de su tía, buscando respuestas. En un diario cubierto de polvo, leyeron la historia de Luzbelita. Creada en 1903. Su dueña original desapareció. Luego otra. Y otra. Las muñecas malditas no necesitan vengarse.
Solo quieren compañía, para siempre. El alma de cada niña poseída se va al mundo de los hilos, donde sus voces quedan atrapadas. Había una forma de romper el vínculo, llevar a la muñeca a un espejo cubierto con tela negra, decir su nombre completo 3 veces y dejarla en completa oscuridad durante 1 hora sin que nadie la mire. Pero si alguien la ve durante el proceso, el alma atrapada quedaría dentro para siempre. Lo intentaron. Llevaron a Luzbelita al cuarto del desván, donde había un viejo espejo cubierto con un mantel. Repitieron el nombre. Luzbelita de porcelana. Luzbelita de porcelana. Luzbelita de porcelana. La muñeca se retorció. Sonó un crack dentro de su cabeza. La dejaron allí. Apagaron todas las luces. Y bajaron, temblando. Pero justo a los 59 minutos. Michibella se despertó, confundida. Se asustó. No sabía dónde estaban sus hermanos. Subió las escaleras. Y abrió la puerta. Gritó. Y luego, silencio. Cuando Michi Arturo y Michi Elías subieron, solo estaba el espejo. El mantel caído en el suelo. Y la muñeca, con una nueva expresión, una sonrisa más grande, con los ojos más brillantes. Desde entonces, Michibella ya no está. Nadie la ha visto. Pero cada vez que pasa alguien por el cuarto rojo, puede jurar que oye una vocecita felina desde dentro de la vitrina, diciendo: ¿quieres jugar a las muñecas conmigo? El payasito de la caja. Michimote era un gatito travieso, pelirrojo y con los bigotes siempre manchados de chocolate. Vivía en una casa muy antigua al borde del bosque de Miaureal, junto a sus hermanos Michitoño y Michinardo, y su abuelita, la dulce y misteriosa abuela Michencha. Ella tenía una colección enorme de objetos raros, baúles, relojes oxidados, marionetas de hilos, y una vitrina especial donde solo había una cosa. Una caja musical. Era cuadrada, de madera barnizada, con dibujos de colores desvaídos, carpas de circo, estrellas y risas congeladas. En la tapa tenía una manivela oxidada, y al frente, pintado con trazos antiguos, un rostro de payaso con la leyenda: gira la manivela y verás lo que no deberías jamás. Michimote la descubrió una tarde lluviosa, mientras jugaba al escondite con sus hermanos. ¿Y esto qué es?, preguntó, subiendo al banquito para verla más de cerca. «Ni se te ocurra tocar eso», gritó abuela Michencha desde la cocina. «Esa caja no es un juguete. Nunca lo fue». Pero el corazón curioso de Michimote no pudo resistirse. Aquella noche, esperó a que todos durmieran. Salió a escondidas, empujó la vitrina con cuidado, y bajó la caja. La puso sobre el suelo de madera y giró la manivela. Una melodía chirriante comenzó a sonar. Tin, 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 tin. Y pop, del interior emergió de golpe un payasito. Tenía un cuerpo de tela desgastada, un cuello de volantes sucios, y un rostro pálido con mejillas rosadas y una sonrisa que parecía pintada con una navaja. Sus ojitos de vidrio estaban muy abiertos. Demasiado. Michimote retrocedió. El payasito giró lentamente la cabeza hacia él. «¿Quieres jugar conmigo?», dijo con una voz como viento entre clavos. Michimote gritó. Corrió a su cama. A la mañana siguiente, la caja estaba de vuelta en la vitrina. Cerrada. Como si nada. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Michitoño apareció una mañana con pintura roja en la cara, como si alguien le hubiese dibujado una sonrisa mientras dormía. Lloraba. Decía que había tenido pesadillas con risas que no paraban. Y globos. Globos que le apretaban el cuello. Michinardo encontró en su cama un pequeño zapato de payaso. Nadie sabía de dónde había salido. Y cada noche se oía el sonido de una caja musical, incluso con la vitrina cerrada. «Confiesa. ¿Fuiste tú quien abrió la caja?», le gritó Michinardo a Michimote. «Solo la vi una vez. Te juro que ya no la toqué más». Pero la caja ya no necesitaba ser abierta.
Esa noche, el payasito apareció en la esquina del cuarto de Michimote. No había caja. Solo estaba él, de pie, con su cuello ladeado y sonriendo. No me gusta estar encerrado, dijo con voz hueca. Pero tú me dejaste salir. Ahora, quiero que todos rían contigo o griten contigo. Intentaron quemarlo, pero no funcionó. Abuela Michencha les confesó la verdad. Esa caja fue creada por un titiritero oscuro del circo maldito de Miauburgo, que encerró dentro a su hijo fallecido. Pero el alma nunca descansó. Se deformó. Y ahora, el payasito buscaba cuerpos nuevos. Cuerpos pequeños. Gatitos. La única forma de detenerlo era hacer que se riera, sinceramente. No fingidamente. Una risa verdadera de corazón, algo que no pudiera corromper. Pero el payasito odiaba la risa. Solo conocía la burla. Solo entendía el miedo. Así que Michimote y sus hermanos idearon un plan. Lo atrajeron con sonidos, bromas, luces. Y mientras él se acercaba, con la boca estirada y los dientes asomando detrás de la tela, Michitoño hizo algo inesperado. Contó un chiste tan tonto, tan absurdo, que Michimote no pudo evitarlo, soltó una carcajada genuina. ¿Qué hace un gato con una caja musical? ¿Qué? Preguntó Michitoño. ¿Se hace miausical? Ja 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 ja. Y Michimote rió. Rió de verdad. Se cayó de espaldas. Lloró de risa. El payasito se detuvo. Tembló. Su sonrisa se borró. Empezó a resquebrajarse. ¿Qué es esto? Dijo. Es lo que tú ya no puedes sentir, dijo Michinardo. Felicidad. El payasito gritó. Se convirtió en polvo. La caja se cerró sola y nunca volvió a abrirse. Abuela Michencha la enterró bajo 7 patas de tierra en el bosque. Puso encima un cartel que decía: no tocar, no girar, no reír cerca. Pero a veces, cuando el viento sopla desde el bosque, puede escucharse una melodía lejana y una vocecita que susurra: solo una risa más y volveré. El ratón de plumas. Michileo era un gatito juguetón, de pelaje blanco con manchas negras en forma de nubes. Vivía con su madre y su prima Michisara en una casita al borde de un campo de maíz en el pueblo de Miaurindal. Le encantaban los juguetes. Tenía pelotas con cascabeles, cañas con plumas, torres rascadoras y una enorme colección de ratoncitos de tela. Pero el último no era como los otros. Una mañana, su madre trajo una caja del mercadillo de segunda pata. Mira lo que encontré, Michileo. Un ratoncito con plumas. Te va a encantar. Estaba solo, en una cesta de cosas viejas. El juguete era curioso. Hecho de tela gris, con ojitos negros cosidos y una larga cola de plumas verdes y azules. Al tocarlo, parecía más pesado que uno normal, como si escondiera algo dentro. Pero Michileo se enamoró al instante. Jugaba con él todo el día. Lo lanzaba, lo perseguía, lo cargaba a todos lados. Incluso dormía abrazado a él. Fue entonces cuando comenzaron los sueños raros. Soñaba con túneles, con madrigueras, con un mundo bajo tierra donde miles de ojos pequeños lo observaban. Donde un gran ratón, de hueso y sombra, susurraba cosas que él no recordaba al despertar. Michisara empezó a preocuparse. Últimamente estás raro, Michi, le decía. Y no paras de hablar dormido. Una noche, lo escuchó decir: ¿debo cavar? Debo volver, el ratón me llama. Al día siguiente, Michileo desapareció. Lo buscaron por toda la casa, por el jardín, por el maizal. Nada. Solo encontraron el ratoncito de plumas. Estaba tirado, pero ya no tenía plumas. Solo una cola negra, larga y tibia. Al anochecer, Michisara sintió algo moverse debajo de las tablas del suelo. Se agachó. Escuchó arañazos. Maulló. ¿Michileo?
Y entonces, una voz bajita respondió: «Estoy aquí, cavando. El túnel es hermoso. Pronto podré mostrarte el nido». Alarmada, fue a buscar ayuda. Pero cuando regresaron, no había nada. Solo un agujero, pequeño y oscuro, donde antes estaba la alfombra. Michizara bajó, no podía dejarlo solo. Descendió con una linterna. La tierra estaba húmeda, olía a polvo antiguo. Y entonces lo vio. Michile. Pero no era él. Sus ojos brillaban de un modo raro. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y tierra. Y a su lado, cientos de ratoncitos de juguete, todos iguales. Con colas de plumas negras, algunos moviéndose, como si respiraran. «Ya casi termino el nido», dijo él, sin expresión. «El gran ratón está muy feliz conmigo». Michizara retrocedió. Algo se movía en la tierra, alrededor. Algo grande. Algo que no podía ver. «No deberías haber venido», dijo Michileo, mirándola con ojos vacíos. «Ahora tendrás que quedarte a jugar también». Ella gritó. Corrió. Subió como pudo. Cerró el agujero con muebles. Clavó tablas. Selló todo con cemento. La madre lloró durante semanas. Michizara no hablaba. Solo miraba por la ventana, al maizal. Cada noche, dormía con un ojo abierto. Pasaron los meses. El agujero nunca volvió a abrirse. Los muebles no se movieron, no hubo más ruidos. Nada volvió a salir de allí, nada volvió a llamar. Pero una mañana, justo cuando el invierno se iba, Michizara encontró algo junto a su almohada. Un ratoncito de tela, sin plumas y con una manchita blanca, justo como las que tenía Michileo. Lo miró un largo rato y en vez de asustarse solo lo tomó entre sus patas y lo lanzó al aire para jugar. Las garras de Michisidro. Mi nombre es Michisidro, y sí, ya sé que suena a nombre de gato viejito. Pero apenas tengo 1 año y medio. Vivo con mis 3 hermanos en una casa de 2 pisos cerca del monte Miaustitlán. Es tranquila, con olor a croquetas y a sol. O bueno, sol había. Hasta que llegó el rascador. Era un regalo. Mi humano lo trajo un día, muy feliz, diciendo: «Miren esto, mis michitos. Un rascador de lujo. Me costó barato en el mercado de pulgas. Tenía telita rara, como de terciopelo, y muchas plataformas. Era altísimo. Más alto que la lámpara del pasillo. Y tenía algo extraño. Era rojo oscuro. El tipo de rojo que no sabe si es pintura o es otra cosa. Y olía diferente. Ni mal, ni bien, solo diferente. Yo fui el primero en usarlo porque siempre he sido así, curioso. Subí, arañé las columnas, salté de una plataforma a otra y al tocar la parte superior sentí un picor en las garras. Como si la tela se metiera bajo mis uñas. Esa noche soñé que escalaba algo muy alto. Una torre hecha de carne, llena de garras clavadas. Y en la cima, algo me esperaba. Una sombra, con ojos sin párpados y una voz que decía: «Ráscame. Libérame». Me desperté arañando la pared. Sangrando. Mis hermanos empezaron a usar el rascador también, y uno por uno, cambiaron. Michipepe, que era un flojo adorable, comenzó a acechar rincones como si cazara presencias invisibles. Michiruco, el más pequeño, dejó de maullar. Solo ronroneaba, incluso dormido. Michibán, el más calmado, empezó a mirar por la ventana sin moverse, durante horas. Y yo ya no quería dejar de rascar, mi cuerpo me lo pedía, mi alma lo suplicaba. Rascar. 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 Hasta que no quedara nada más. Una noche, descubrí algo, bajo la tela, había madera. Y bajo la madera, algo más. Una compuerta pequeña con garras grabadas y un símbolo que no podía entender, pero que dolía solo con mirarlo. Mis sueños se volvieron peores. Ya no era una torre, era un agujero y caía. Caía con cientos de gatos, todos sin ojos,
todos sin patas delanteras. Todos sonriendo. Quise quemar el rascador, pero no pude. El fuego no prendía. El olor que soltaba me hacía vomitar. Intenté tirarlo. Pero al sacarlo por la puerta, el rascador no se movía. Juro por mis bigotes que era como si hubiera echado raíces. Una noche, mis hermanos no estaban. Busqué por toda la casa y nada. Fui al rascador y vi las huellas. 4 pares de huellas, hechas con barro o mermelada, subiendo por la columna. Todas acababan en la cima. Me subí. Había una garra, sola, clavada en la tela. Una que yo reconocí. Era de mi Chipepe. Entonces escuché la voz dentro de mi cabeza. Era suave, sedosa, familiar. Tú eres el último. Ráscame. Por favor. Estoy muy solo aquí. Y por primera vez, no obedecí. Salte. Bajé. Me arañé todo el costado, pero no me importó. Huí. Corrí por la casa. Maullé. Grité. Me escondí debajo de la cama. No volví a subir al rascador. Los días pasaron. Mis hermanos no regresaron, pero el rascador seguía ahí. Inmóvil. Silencioso. Esperando. Y yo no pude destruirlo, no tenía fuerzas. Así que hice algo distinto. Lo tapé. Lo cubrí con mantas, sábanas, almohadas. Lo empujé al rincón más oscuro del ático. Puse cosas encima. No lo toco, no lo miro. Y cada vez que me crecen las garras, rasco la tierra, o la madera, o incluso el sofá. Pero no el rascador. Nunca más. No lo he vuelto a soñar. Aunque a veces, cuando me despierto, mis patas huelen a terciopelo. Y hay tierra bajo mis uñas. La sed. Me llamo Michiberto, soy un gato negro con ojos ámbar y tengo un problema, siempre tengo sed. Desde que tengo memoria, el agua ha sido mi obsesión. Me encanta oírla correr, verla caer, sentirla en la lengua, fresca, suave, como si me limpiara por dentro. Mi humano lo notó, claro, y por eso, en mi tercer cumpleaños, me regaló una fuente automática. Era blanca, con luces azules suaves en la base, un botón táctil en forma de huellita y un chorrito en forma de flor que brotaba desde el centro con un murmullo constante. Al principio me pareció perfecta, demasiado perfecta, pero entonces la probé, y el agua era distinta. Tenía un sabor como a frío antiguo, como a río enterrado o a lluvia estancada, pero aún así no podía dejar de beberla. Me quedaba frente a la fuente durante horas, hipnotizado por su sonido, su reflejo, el modo en que la luz azul parpadeaba de vez en cuando, como si guiñara un ojo invisible. Mis hermanos decían que estaba raro, que dejara de pegarme a ese trasto, que parecía un pez zombi. Pero yo no podía, no quería. Cada vez que me alejaba sentía un calor en la garganta, como si el agua se evaporara dentro de mí. Y luego vino la primera noche. Soñé con un charco enorme en mitad de un campo seco, un charco oscuro que brillaba bajo la luna y que me hablaba sin palabras. Me pedía que bebiera, que no dejara de hacerlo, que me hundiera en él. Me desperté con la boca seca y la lengua agrietada. Fui corriendo a la fuente. Pero no había agua. Solo un espejo líquido que no caía, no se movía, no burbujeaba. Cuando me asomé, vi mis ojos, y detrás de ellos, otros más. Ojos felinos, ojos sedientos. Pensé que deliraba. Mi humano cambió el filtro, llenó el tanque, reinició el motor. Todo parecía normal otra vez. Pero yo sabía que algo había cambiado. Esa noche, Michiloro, uno de mis hermanos, desapareció. Lo último que escuchamos fue un sonido como un chapoteo. Todos pensamos que salió por la ventana, pero cuando la revisaron, seguía cerrada. En la base de la fuente había una gota de agua negra. Nadie le dio importancia, pero yo sí. Porque esa gota tenía reflejo. Y en ese reflejo no me vi a mí. Vi a Michiloro, atrapado, maullando sin hacer ruido, hundido en un estanque que no tenía fondo.
Quise dejar de beber, de verdad lo intenté, pero cada vez que pasaba junto a la fuente, sentía la lengua rasposa, seca, mis pensamientos se volvían lentos, y mi cuerpo me llevaba solo. No podía evitarlo. La fuente me llamaba con murmullos que nadie más escuchaba. Cuando mi humano dormía, la luz azul parpadeaba y la voz dentro del agua me hablaba en un idioma que entendía solo con la piel. Decía que el agua era vieja, más vieja que el tiempo, que era sed hecha cuerpo, sed hecha Dios. Que no tenía nombre. Que solo quería adoración. Que cada trago era una ofrenda. Una madrugada desperté al sentir que me faltaba el aire. Me vi reflejado en el techo, como si estuviera flotando boca abajo. Todo estaba al revés. Todo era líquido. Me ahogaba sin agua. Me arrastré como pude hacia la fuente. No estaba donde debía. Se había movido. Estaba en el centro del cuarto, con un anillo de charcos a su alrededor. Chorros salían hacia arriba como tentáculos finos. No tenía lógica, pero era real. Me acerqué. Sentí que mi cuerpo se hacía cada vez más ligero. Como si mi alma fuera agua también. Pero entonces vi algo que me devolvió el control. ¿Un cascabel? El de Michiloro. Flotando dentro de la fuente. Y junto a él, una manchita de pelaje rojo. Me lancé. Pegué un zarpazo. El agua me mordió. Literalmente. Sentí una presión en la pata como si me succionaran desde adentro. Grité. Mis hermanos se despertaron. Encendieron la luz. Y la fuente ya no estaba. La buscaron. No había rastros. Solo humedad en el suelo. El enchufe seguía ahí, pero sin nada conectado. Esa noche dormí dentro del armario, envuelto en toallas. No quise ver más agua. Ni oírla. Ni sentirla. Desde entonces, bebo solo de tazones. Agua quieta. Agua común. Me sabe insípida, aburrida, pero me salva. A veces, en las noches más calladas, juro que escucho un murmullo desde las paredes. Como si un grifo goteara lejos, muy lejos, debajo de la casa. Y entonces me abrazo a mí mismo y me recuerdo una sola cosa. Nunca confíes en el agua que brilla demasiado. La caja de cartón. Soy Michiteo, y esta historia no la cuento porque quiera, sino porque necesito advertirle a otros michis como yo que no toda caja de cartón es lo que parece. Los gatos amamos las cajas. Es una ley no escrita. Nos sentimos seguros, cómodos, ocultos, adorables. Cuando vemos una caja, simplemente entramos. Y eso fue justo lo que hice. Pero esta caja, esta no era normal. Apareció una tarde de lluvia. Yo estaba aburrido, mirando por la ventana como el agua caía sobre el jardín, cuando escuché que el humano abría la puerta. Entró empapado, con una caja en los brazos. No traía logo, ni etiquetas, ni cinta. Solo cartón húmedo, como si la hubiera encontrado tirada por ahí. La dejó en la sala sin decir nada, como si ni recordara haberla traído. Yo la vi y sentí un cosquilleo en la cola. Estaba algo rota en las esquinas, con pliegues que parecían moverse si los mirabas mucho rato, pero igual me metí. No podía evitarlo. Fue como si algo me llamara desde dentro. Me acomodé. Y entonces lo sentí. El cartón latía. No sé cómo explicarlo. No era el típico crujido seco. Era como estar acostado sobre algo vivo. Tibio. Con un ritmo constante. Mi corazón se desacompasó para seguirlo. Cerré los ojos. Y vi algo. No soñé. Lo vi. Un pasillo hecho de cartón, muy largo, con puertas mal dibujadas a los lados. Y al final, una silueta cuadrada, negra, con ojos blancos que se movían hacia mí. Me desperté maullando. La caja estaba vacía. Pero cuando traté de salir, no pude. Mis patas se enredaron. El cartón se había estirado como masa, cubriendo la entrada. Lo rasgué como pude.
Salí rodando. Estaba solo. La casa estaba en silencio. Todo seguía igual, pero algo olía mal. No mal como comida podrida. Mal como a polvo viejo, sudor encerrado, y algo húmedo que no debía estar mojado. Esa noche, la caja cambió de lugar. Juraría que la había dejado en la sala, pero apareció en mi cuarto, junto a mi camita. Nadie la movió. Y sobre su borde había marcas de garras. Garras muy largas. Más largas que las mías. Dormí bajo la cama, sin parpadear. Cada tanto oía como si algo rascara el cartón desde dentro. Un sonido lento. Persistente. Como uñas pidiendo salir. Los días siguientes fueron peores. La caja aparecía en distintos cuartos. A veces cerrada. A veces abierta. Una vez, al pasar cerca, me habló. No con palabras, sino con una imagen que se metió directo en mi mente. Vi un campo lleno de cajas, todas abiertas, y dentro de ellas, gatitos dormidos, profundamente, mientras algo se arrastraba por debajo, moviendo las paredes sin que ellos lo notaran. Traté de advertir a los demás. Michilupe, mi hermana, pensó que exageraba. Se metió en la caja con toda confianza. Estuvo dentro solo 3 minutos. Al salir, su pelaje estaba erizado, su mirada perdida. Le pregunté qué había visto. Solo dijo, no era una caja, era una puerta. Desde entonces, no volvió a dormir. Pasaba las noches caminando en círculos, maullando a las esquinas. Una madrugada, desapareció. Solo encontramos un pedazo de cartón en su cama, con su nombre escrito con garras. Intentamos quemarla. La sacamos al patio, le echamos aceite de sardina y le prendimos fuego. El cartón chisporroteó, pero no se encendió. Solo se dobló hacia adentro, como si se riera en silencio. Luego apareció otra vez dentro de la casa. Cerrada. Y más limpia que antes. Como nueva. Como si acabara de ser entregada. Pensamos en enterrarla. Hicimos un hoyo en el bosque. Muy hondo. La empujamos dentro con palas, sin tocarla directamente. La cubrimos con tierra, piedras, y encima pusimos una caseta. Por unos días, funcionó. Nadie la vio más. Volvimos a dormir tranquilos. Hasta que una mañana, frente a la puerta de entrada, apareció una caja. Igual. Perfecta. Pero con una diferencia. Tenía mi nombre escrito con plumón negro en un costado, Michiteo. El comedero infinito. Me llamo Michilicio y tengo una relación muy especial con la comida. Siempre he sido un gatito ansioso. Si escucho una croqueta caer, voy corriendo. Si huelo atún, pierdo el control. Si me dan una latita, devoro hasta el metal si me dejan. Pero antes todo era normal, antes de que llegara él. Mi humano lo llamó el salvador de mis horarios. Era un comedero automático, de esos modernos, con temporizador, pantalla digital y voz grabada que decía hora de comer, Michilicio, cada vez que soltaba la ración. Al principio me gustó. Me parecía cómodo. Ordenado. Preciso. A las 8 de la mañana, comida. A las 6 de la tarde, comida. A las 11, nada. Cero. Como debía ser. Pero al tercer día, empezó a darme un poco más. Al principio fue solo una croqueta extra. Luego una cucharada. Después un platito completo a medianoche, sin que el temporizador sonara. Mi humano creyó que había programado mal las horas, así que lo revisó, lo reseteó, hasta lo desconectó. Pero seguía sirviendo. Y no solo para mí. Una noche, encontré a un gato callejero comiendo de él. Uno que no conocía. Uno que no tenía ojos. Solo cuencas oscuras, húmedas, donde el sonido de la masticación hacía eco. Cuando me acerqué, se esfumó. El comedero estaba lleno otra vez. Rebalsando de comida, croquetas que no eran de ninguna marca conocida, trozos que olían a carne y a algo más,
como a metal caliente, a grasa vieja, a cosas que no deberían ser alimento. Me dije que era un sueño, que mi obsesión con la comida me estaba volviendo loco. Pero entonces ocurrió algo peor. Mi barriga comenzó a doler. Estaba llena siempre. No paraba de comer. El comedero me seguía, de algún modo. Estaba donde yo iba. Si dormía en el sofá, lo encontraba al despertar, junto a mis patas. Si me escondía bajo la cama, lo oía caer, clac, 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 3 croquetas, cada una como un paso más cerca. Una noche, no quise comer. Me tapé con la cola. Cerré los ojos. Fingí estar dormido. El comedero empezó a hablar. No con la voz grabada de mi humano. Era otra. Una voz vieja. Lenta. Pesada. ¿Tienes hambre? No mientas. Yo puedo darte más. Puedo darte lo que falta. Y luego dejó caer algo. No comida. Algo más blando. Más caliente. Me acerqué. Era un dedo. No un dedo humano. Era un dedo de gato. Pequeño. Con garras. Todavía moviéndose. Vomité. Corrí. Me encerré en el armario. Lloré. Mis tripas crujían, no de hambre, sino de terror. Estaban vacías de otra manera. Como si lo que hubiera comido hubiera desaparecido. Como si ya no existiera en mí. Al amanecer, mi humano notó que el comedero tenía manchas. Lo limpió. Lo volvió a guardar en su caja. Pero esa noche, volvió a aparecer. Brillaba en la oscuridad. Sin estar enchufado. Derramando comida negra, imposible, como huesecillos diminutos que crujían al tocarlos. Intenté destruirlo. Lo empujé por las escaleras. Lo mordí. Lo rayé. Nada funcionó. Lo enterré en el jardín. Al día siguiente, estaba en la cocina, lleno hasta el tope. Esta vez con carne húmeda y pastosa, burbujeando sola, como si cocinara algo dentro. Dejé de comer. Mis huesos comenzaron a notarse. Mi pelaje se caía en mechones. Pero me negaba. Me resistía. Y entonces me mostró lo peor. Una mañana, encontré una croqueta sobre mi cama. Una sola. Olía como la comida favorita de mi madre, mi chivela, que había desaparecido hacía años. Me asomé al comedero. Dentro, vi algo flotando, un pequeño cascabel. ¿El suyo? ¿Empapado en salsa? Lloré. Grité. Y comí. No sé por qué. No lo quería. Pero lo hice. Porque la sensación era poderosa. Porque el hambre era más fuerte. Porque el comedero no se alimentaba de mí, sino a través de mí. Me convertía en el puente. En el canal. Y cada bocado abría más la puerta. Más platos. Más carne. Más partes. Más nombres. Ahora, el comedero nunca se apaga. Siempre está lleno. Aunque nadie lo llene. Aunque no haya nadie más. Mi humano se fue. Mis hermanos también. La casa está vacía. Solo quedamos él y yo. Me mira. Yo lo miro. A veces nos entendemos. Y cuando escucho ese clac, clac, clac y la croqueta cae, ya no me resisto. Porque tengo hambre. Y porque sé que el día que me detenga, el comedero empezará a comer solo. La caja de música de Michiberto. Nunca debimos abrir esa caja. Todo empezó cuando Michijuan la encontró en el desván de la casa vieja de los humanos. Era una caja de música antigua, de esas que suenan solas cuando las abrís. Tenía pintado un gatito bailarín en la tapa, pero sus ojos, esos ojos no parecían pintura. Parecían reales. Mira esto, Michiberto, dijo Michijuan, girando la llavecita oxidada en la parte de atrás. Yo no quería escuchar. Algo en esa caja me hacía erizar el lomo. Pero cuando la melodía empezó a sonar, todos nos quedamos quietos. Era una canción de cuna, pero triste,
como si alguien la estuviera tarareando desde muy lejos. Y entonces, los ruidos empezaron. La primera noche, mientras dormíamos apilados en el sofá, escuché algo arañando la pared. Scratch, scratch, scratch. Pensé que era un ratón, pero cuando encendí la linterna del humano, que siempre dejan olvidada, no había nada. Solo la caja de música, abierta, en medio del suelo. Yo la cerré, susurró mi Chihuahua, sus bigotes temblando. La melodía volvió a sonar, pero esta vez no había nadie dándole cuerda. Al día siguiente, Pelusín, el más chiquito de la camada, dijo haber visto un gatito en el pasillo. Era blanco, como de porcelana, y bailaba, contó, escondiéndose bajo mi cola. Pero no tenía cara. La segunda noche, la caja se movió sola. La vimos deslizarse por el piso, como si alguien la estuviera arrastrando hacia nuestro cuarto. Mi Chihuahua, el valiente, o el tonto, la pateó lejos, pero a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el centro de la habitación. Y la canción sonaba más fuerte. Fue Pelusín quien lo dijo, con voz quebrada. ¿Quiere que bailemos con él? No sé cómo lo sabía, pero era verdad. Cada vez que la música sonaba, sentíamos las patas inquietas, como si algo nos jalara para levantarnos y movernos. Mi Chihuahua fue el primero en intentarlo. Se paró en dos patas, torpe, como si algo lo estuviera manipulando. Sus ojos, siempre tan vivos, se veían vidriosos. Mi Chihuahua, le grité, pero él solo sonrió, lenta, forzadamente, y señaló hacia la caja. Dentro, donde antes solo había un espejito y el mecanismo, ahora había una figurita más, un gatito negro, con los ojos vacíos. Se parecía a mi Chihuahua. Romper la caja no sirvió. La quemamos, la enterramos, incluso la tiramos al río. Pero siempre vuelve. Siempre suena. Ahora somos 5 en la casa. Pero a veces, de madrugada, cuando la melodía empieza otra vez, veo 6 sombras bailando en la pared. Y una de ellas no es nuestra. Duérmete, gatito, no llores más. El pez de peluche maldito. Todo comenzó el día que el río devolvió algo que no era suyo. Había llovido por semanas, y las aguas crecidas arrastraban ramas, botellas rotas y basura humana. Pero esa mañana, mientras exploraba la orilla con mis hermanos Michiberto y Pelusa, encontramos algo más. Un pez de peluche, casi del tamaño de un gato adulto, parado entre las piedras. Su cuerpo estaba hecho de una tela áspera, de un verde pútrido, y sus ojos eran 2 botones negros, desiguales, como si hubieran sido cosidos apuradamente. Lo más extraño era su boca, una hendidura roja, demasiado grande, rellena de pequeños dientes de plástico que brillaban bajo la lluvia. «¡Miren esto!», maulló Pelusa, empujándolo con su pata. «Huele a pescado podrido». Pero no era solo eso. Olía a algo más. A agua estancada, a algas en descomposición y a miedo. Michiberto, siempre el más valiente, lo agarró por el lomo con los dientes y lo llevó a nuestro refugio secreto, el cobertizo abandonado al fondo del jardín. ¿Error? Al principio, fue un juego. El pez era nuestro trofeo, nuestro prisionero. Lo usábamos como almohada, lo mordisqueábamos para ver si crujía, no lo hacía, e incluso lo colgamos de una viga con una cuerda, como si nadara en el aire. Pero entonces, empezó a moverse. Fue Pelusa quien lo vio primero. Una noche, mientras dormitábamos apilados, escuchó un chapoteo suave. El pez, que habíamos dejado en un rincón, estaba en el centro del cobertizo, empapado, como si acabaran de sacarlo del agua. «No lo toqué», susurró Michiberto, sus orejas aplastadas contra el cráneo. Al día siguiente, encontramos el primer regalo. Un pájaro muerto, colocado cuidadosamente frente al pez. Sus alas habían sido arrancadas, y su cuerpo estaba cubierto de marcas de dientes, pero no eran de gato. Eran pequeñas, numerosas, como si algo con una boca llena de agujas lo hubiera mordisqueado. Las noches se volvieron insoportables.
El sonido del agua goteando en el cobertizo nos despertaba, pero nunca había fugas. El pez siempre estaba en un lugar distinto al que lo habíamos dejado, colgando del techo, escondido entre las mantas o mirándonos desde la ventana. Y los regalos seguían llegando. Una ratita de peluche sin ojos. Un sapo esquís reventado. Sardinas en salsa de tomate, o más bien, lo que quedaba de ellas. Pelusa, la más afectada, comenzó a maullar en sueños: no quiero jugar, no quiero jugar. Fue la Michi más vieja de la casa quien nos dio una pista. Una tarde, mientras limpiaba el cobertizo, encontró el pez y palideció. Esto es un muñeco vudú, murmuró, alejándose rápidamente. Alguien lo hizo para atrapar almas. Esa noche, investigamos. Michiberto encontró algo bajo la tela rasgada del pez, un relleno oscuro y fibroso. No era algodón. Era pelo. Pelo de gato. Y entonces, Pelusa desapareció. Encontramos el pez en su cesta favorita, hinchado, como si hubiera tragado algo grande. Cuando lo pinchamos con nuestras garras, algo se movió dentro. Algo que maullaba. Ahora sabemos la verdad: el pez no es un juguete. Es una trampa. Algo lo usa para cazar, para llenarse con nuestros miedos, nuestros pelajes, nuestros recuerdos. Y está casi lleno. Últimamente, cuando me quedo solo, escucho un chapoteo detrás de mí y un suave ronroneo que no es mío. Algo que maullaba. Ahora sabemos la verdad: el pez no es un juguete. Es una trampa. Algo lo usa para cazar, para llenarse con nuestros miedos, nuestros pelajes, nuestros recuerdos. Y está casi lleno. Últimamente, cuando me quedo solo, escucho un chapoteo detrás de mí y un suave ronroneo que no es mío.